El día de hoy platicaremos sobre algunas ideas expansionistas en el siglo XIX, particularmente del imperialismo. ¿Qué debemos saber como base? Su significado. Así es que imperialismo es la dominación que unas naciones ejercen sobre otras. Se caracteriza por la preponderancia, es decir, la superioridad de los factores económicos sobre los políticos por parte del Estado. Con ello en mente, analicemos su desarrollo y su impacto en México, en nuestro país. Primero que nada, veamos su contexto. En el mundo del siglo XIX, la hegemonía le pertenecía al Imperio Británico, pero comenzaron a surgir algunas potencias como Estados Unidos en América, Alemania e Italia en Europa y Japón en el continente asiático. ¿Por qué? Debido a la ambición que tenían aquellos gobiernos. Al mismo tiempo, en Latinoamérica existían una gran inestabilidad en diversos campos, lo cual aprovecharon las grandes potencias. En México, por ejemplo, se aprovechó la falta de estabilidad política y en este lapso fue invadido en una ocasión por Estados Unidos y en dos ocasiones por Francia. Veamos la situación con Francia. La primera intervención francesa se desarrolló entre 1838 y 1839, la cual se le conoció como la Guerra de los Pasteles. Buscando pretextos para invadir el territorio nacional, Francia, escudado bajo las réplicas de un pastelero insatisfecho por las revueltas sociales fuera de su local, el representante de Francia en México, Antoine de Faudy, declaró un bloqueo comercial hasta que el gobierno mexicano pagara 600,000 pesos por los destrozos a la pastelería. Francia bombardeó el puerto de Veracruz, por lo que el presidente Anastasio Bustamante tuvo que pagar el dinero requerido para detener la invasión al país y así acabar a la guerra. En este punto es importante señalar que en el país, en México, existían dos ideales: los conservadores y los liberales. Para 1861, los conservadores, que habían sido derrotados en la Guerra de Reforma por parte de los liberales, habían contactado con numerosas cortes de Europa para ofrecer al país a algún príncipe europeo, y sus peticiones fueron bien recibidas por el emperador francés Napoleón III. Así comienza la segunda intervención francesa en 1862. Aunque el gobierno mexicano trató de frenar la agresión francesa, con aquella batalla memorable del 5 de mayo de 1862, en una localidad del estado de Puebla, donde el ejército mexicano del general Ignacio Zaragoza logró derrotar al batallón francés. Más adelante, Francia se supo levantar y llegar hasta la Ciudad de México. Aunque respetaron algunas leyes del país, los franceses ordenaron la creación de una Junta Provisional de Gobierno, misma que ofreció el trono al duque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien al aceptar dio forma al Segundo Imperio Mexicano en 1864. Dicho imperio tuvo una duración breve, ya que los grupos liberales lo combatieron hasta que concluyó en 1867. Ahora bien, ¿cómo se puede describir al México del siglo XIX durante la Segunda Intervención Francesa? Nos puede ayudar en este sentido una obra literaria llamada Clemencia. ¿La has leído? Si es así, excelente. En esa obra cuenta, allá por 1863, el amor de Fernando Valle, soldado del ejército republicano, por Clemencia, hermosa muchacha adinerada de una familia liberal de Guadalajara. Podemos dar cuenta de la situación que existía en aquel tiempo. Además de ello, podemos ver reflejado muchos conceptos cívicos y éticos. Pero antes de analizarlos, veamos la intervención que hizo Estados Unidos en México. Para ello,
Retrocedamos un par de años. Estados Unidos tiene una política expansionista. ¿Cómo lo justifica? Utilizando la doctrina Monroe, así como la frase del Destino Manifiesto, que fue acuñada por el periodista John O. Sullivan en un artículo escrito para la revista democrática Review de Nueva York en 1845. Básicamente, refleja la creencia de los estadounidenses de que son el pueblo que Dios eligió para cumplir la misión de iluminar a todos los territorios, primero los de América y después los del resto del mundo. ¿Y la doctrina Monroe? El 2 de diciembre de 1823, el presidente en turno, James Monroe, ante el Congreso de su país, declaró su propia política exterior, su doctrina, resumida en la frase América para los americanos. Por supuesto que no se refería solo al territorio de su país. Su política expansionista llevó a Estados Unidos a la conquista y colonización de diversos territorios, incluida una guerra contra México, que a mediados del siglo XIX le permitió apoderarse de casi la mitad del territorio mexicano: Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada, Alta California y parte de Colorado, aunado al hecho de que Texas ya se había independizado. En este sentido, la independencia de Texas se dio debido a que entre 1820 y 1830 México se había convertido en un hervidero de conspiraciones e inestabilidad política. El general Antonio López de Santa Anna, quien se rebeló e incluso realizó un golpe de Estado, logró imponer su voluntad, lo que generó en los inmigrantes estadounidenses que habitaban el estado de Texas la búsqueda de su independencia, al no ver un gobierno constitucional bien establecido. Después de varias batallas, los combatientes tejanos sorprendieron al ejército de Santa Anna en la batalla de San Jacinto, el 21 de abril de 1836. Ya en prisión, Santa Anna se vio obligado a firmar el Tratado de Velasco, que reconocía de facto la independencia del territorio. Con el tiempo, se incorporó a Estados Unidos. Más adelante, la administración estadounidense se dispuso a adquirir los territorios de Nuevo México y Alta California. Las autoridades mexicanas se negaron a vender esos territorios, lo que dio pie a una guerra con el estado vecino del norte, gestándose el 13 de mayo de 1846. El ejército estadounidense lanzó 3 operaciones principales. 1. La Alta California. 2. Nuevo México. Y 3. Desde Texas hasta la Ciudad de México. Ahí, la batalla de Chapultepec entre el 12 y 14 de septiembre de 1847 sentenció al ejército mexicano y dio fin a la guerra. Una vez finalizadas las hostilidades, los estadounidenses no se fueron de territorio mexicano hasta que se firmara la paz, dando a la luz el Tratado Guadalupe Hidalgo, el 25 de marzo de 1848, donde México cedió a Estados Unidos de manera definitiva los territorios de Alta California, Nuevo México y reconocer a Texas como parte de ellos, perdiendo aproximadamente un 55% del territorio. Después de este análisis sobre cómo el imperialismo ha llegado a afectar nuestro país, se pueden destacar detalles importantes sobre el desarrollo humano. Por ejemplo, gracias al conocimiento de todo este proceso histórico, se ha logrado tener un desarrollo sociocultural, es decir, tener la capacidad de establecer vínculos con los demás y participar en la identidad que ahora se tiene, independientemente de los resultados de aquel proceso. Ahora se pueden concretar proyectos que permitan cuidar al ciudadano como un ser humano y también el territorio que en un momento dado le ha brindado una identidad. Finalmente, ¿cómo percibes tú el imperialismo? ¿Es bueno o es malo? Eso dependerá de cada uno de nosotros a través del análisis de este proceso histórico.